En las últimas semanas Colombia ha vuelto a mancharse de sangre, ha vuelto a inundarse en las lágrimas que derraman las madres de las víctimas de esta absurda guerra, donde siguen peleando los pobres contra los pobres, mientras los ricos se llenan los bolsillos a costa del dolor del pueblo. Una vez más, volvemos a sumergirnos en el vicio más popular, lucrativo y naturalizado en nuestro país: la guerra. ¿Cómo comprender lo que estamos viviendo? ¿Cómo tomar una postura crítica al respecto y no ser indiferentes frente a lo que está pasando, más allá de nuestras comodidades? Lastimosamente a nosotros, colombianos, se nos ha acostumbrado a aceptar que el dolor y la melancolía son la única forma en cómo podemos vivir, condenados y aferrados al conflicto, a la desigualdad, al hambre, a la pobreza, a la violencia, al desorden, a la precariedad y a la desobediencia social. Todos soñamos con un país diferente. Una vez más, estamos creyendo y le estamos apostando a la unidad y a la fuerza como país. Desde el pasado miércoles 28 de abril del presente año 2021, estudiantes, profesores, artistas, niños y niñas, campesinos, indígenas, gremios del transporte público, comerciantes menores y emprendedores, enfermeras, médicos y personal de la salud, entre otros cientos de sectores del pueblo colombiano, vuelven a tomarse las calles cansados e indignados por un gobierno que una vez más vuelve a mostrar su ineficiencia frente a nuestras necesidades y preocupaciones, su constante ignorancia frente a la decadencia a la cual se ve sometido el país. Para estar en contra del gobierno del presidente Iván Duque, no hace falta ser de un partido político o tener pensamientos de izquierda. Basta con mirar la cruda realidad que se nos ha obligado a naturalizar: el excesivo y constante incremento de los impuestos, los altos costos del transporte público a la vez que su mal funcionamiento, las dificultades para acceder a la salud y a la educación, la violencia y la guerra que ya registran más de 30 masacres en lo que va del año, el más de 500,000 de negocios y micronegocios que se han cerrado por la pandemia y la falta de ayudas, la delincuencia en las ciudades, las múltiples y crecientes violaciones a los derechos humanos, especialmente a los derechos de las mujeres, donde se registran más de 50 feminicidios en lo que va del año, la ridícula y extrema desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades, sin mencionar el retraso en las vacunas y el mal manejo de la crisis sanitaria actual, donde los números de los muertos siguen aumentando, mientras la incertidumbre nos agobia y nadie sabe a qué atenerse frente a un país mal dirigido, sin liderazgo, organización ni confianza en los organismos de control. Estas y muchas más razones han desencadenado en un paro nacional. La indignación del pueblo, completamente justificada, ha tambaleado en una cuerda floja, donde por un lado está la protesta política, los debates, la pedagogía frente al paro, las múltiples movilizaciones y los bloqueos, las muestras artísticas y culturales que han hecho parte de las manifestaciones en las calles, las pancartas y las consignas. Y por el otro lado, los organismos represivos que, víctimas de su propia ignorancia y falta de criticismo dentro de sus propias acciones, han desencadenado el horror y ya registran al día de hoy 24 muertos y más de 800 heridos en lo que va del paro. Destrucción, fuego y sangre, el negocio del cual el poder es el único beneficiado. ¿Cuál es mi punto de vista al respecto? Así como las manifestaciones políticas, lunadas, cacerolazos, marchas y movilizaciones, pienso que son completamente justificadas, legítimas formas de resistencia frente a un gobierno ineficiente y corrupto, como el que nos dirige hace más de 15 años, manipulado y lacayo del mismo sujeto y los mismos politiqueros de siempre. También considero que como país debemos encontrar otras fuerzas de manifestación y resistencia, otros medios que no nos conlleven siempre al círculo vicioso y eterno de la violencia, el odio, el rechazo, la estigmatización, el enfrentamiento, la muerte y la desolación. La guerra es el negocio que ha hecho rica a la derecha de este país.
Es el negocio que alimenta el bolsillo de los poderosos, de los ganaderos, de los banqueros, de los políticos corruptos, de los medios de comunicación y la prensa manipulada, de los grandes empresarios, todos ellos comiendo de la misma tajada, que se parten a carcajadas mientras suenan las bombas y los gases lacrimógenos, los disparos y los gritos. El juego de la guerra para traer más guerra, el poder para tener más poder. Y pienso que como colombianos no podemos dejar que nos sumerjan en este pozo de desesperación una y otra vez, porque los muertos siempre los pondrán los mismos. Los hijos de los ricos y los poderosos no van a las marchas. Los hijos de los ricos están estudiando en Estados Unidos o en Inglaterra. Los hijos de los políticos de ultraderecha no hacen parte de la policía ni del SMAT. Las lágrimas, la sangre y el dolor siempre lo pondremos nosotros. Cuidado, y quiero resaltar en este punto, yo no deslegitimo la protesta. Pienso que es muy importante mantener a las calles como nuestro lugar de encuentro y nuestro lugar de resistencia. Las marchas, tanto pacíficas como políticamente agresivas, son fundamentales para plasmar nuestras inconformidades, para hacernos escuchar y reivindicar las necesidades de un país ignorado y fragmentado. Es importante alimentar y mantener viva la llama de nuestros corazones, que nos conlleva a luchar en las calles con furia y fe en que podremos y lograremos construir un país y un mundo diferente. Que le arrebataremos los sueños a los poderosos que no nos dejan dormir en paz y que nos han obligado a creer que lo único que nos merecemos es la barbarie y la devastación. Es importante no perder la fuerza que hace que se despierte la masa, para que luchemos junto a otros y otras que también se resisten a ser aplastados. Sin embargo, pienso que también es importante no asumir que la única forma de resistencia es salir a las calles a la confrontación. Necesitamos marchar, pero también necesitamos conocer, informarnos y hablar a fondo sobre la reforma. Hablar sobre nuestras incertidumbres como país. Necesitamos espacios pedagógicos de diálogo y escucha donde haya organización y participación, donde se trabajen colectivos en función de la creación, la cooperación y la concreción de nuevas ideas. Necesitamos espacios culturales donde el arte y el trabajo en comunidad se conviertan en dispositivos políticos para proponer y encontrar formas concretas de acción. Necesitamos estrategias más pacíficas y solidarias, donde se tengan en cuenta las necesidades de diversos sectores del país. Necesitamos hablar con los niños y con los jóvenes para que comprendan las razones que desencadenan en el conflicto y que no asuman que en nuestro país la única forma de salir adelante es por medio de la guerra. Sí, necesitamos exigir una transformación porque nuestro país no aguanta más en estas condiciones, pero también necesitamos exigirnos a nosotros mismos una autorrevolución, porque somos partícipes de la historia. Y no basta con salir con furia a las calles, necesitamos información, diálogo, actitudes más solidarias y responsables, necesitamos tolerancia. Necesitamos compasión frente al dolor de las demás personas. Necesitamos mayor humildad frente a nuestras decisiones. Necesitamos respeto, integridad, fraternidad. Colombia necesita un cambio, pero para lograrlo necesitamos una nueva mentalidad y una nueva forma de ver, entender y valorar a nuestro hermoso país. Dijo Pepe Mujica: el mundo que tendremos es el mundo que seamos capaces de construir. Y así como este gobierno debe cambiar para siempre, nosotros también lo debemos hacer, con educación, promoviendo prácticas que tengan como principio la reconciliación, donde hablemos y construyamos en comunidad, donde el conflicto solo haya sido un medio para llegar a algo mucho mejor, donde no sigamos alimentando esta absurda guerra que nos ha asediado por más de 60 años. Una nueva realidad, donde podamos soñar con los ojos abiertos un nuevo país, en amor, justicia, paz y libertad. Ya he planteado anteriormente que el arte es una forma de comunicación, pero también es una forma de resistencia.
y por ende crea una ilustración en medio de estos tiempos de tanto desasosiego. Para hacerla me inspiré en una frase: dejar de luchar es comenzar a morir. Y quiero cerrar con esta reflexión. ¿Qué significa morir? Morir es el olvido, la precariedad, la enajenación, la indiferencia. ¿Qué significa luchar? Luchar no es solo sinónimo de confrontamiento. Leer también es luchar. Dialogar y escuchar. Proponer y construir. Brindándole agua al sediento y comida al hambriento, también se está luchando. Con acciones pacíficas y solidarias estamos luchando. Como vemos en la ilustración, a la izquierda la vida y a la derecha la muerte. Y para todos nosotros, seres humanos, estas serán eternamente las dos caras de nuestra moneda. Por un lado, el odio, la indiferencia, la desolación, la avaricia, la envidia, la violencia y la guerra. Y por el otro lado, la empatía, la compasión, el respeto, la tolerancia, la paz y el amor. La invitación del Antroporadio y mi invitación como un ser humano llamado Miguel Ángel, que tiene miedos e inseguridades y también tiene sueños y anhelos, al igual que tú, es a que le abramos un espacio a la fuerza, a la indignación y a la inconformidad, pero también al diálogo, a la escucha, a la construcción y a la responsabilidad. Es evidente que la vida en Colombia es difícil, pero los cambios de raíz se construirán a partir de nuestras decisiones. A partir de nuestra lucha y nuestra resistencia, nosotros podremos y lograremos construir un porvenir diferente para nuestro país. Y Colombia será una tierra de utopías. Sembrará una nueva realidad al lado de sus aliados latinoamericanos. Tendremos el país que siempre hemos soñado y que nos merecemos. Y nos levantaremos pensando que la lucha sí valió la pena. Nuestro país en guerra se convertirá en un territorio de paz, y entre todos y todas lo vamos a construir.